¡Tacos, los tacos de canasta, tacos! Hola, yo soy Arlet. Hola, yo soy Kiara. Hola, yo soy Emilio. Hola, yo soy Carlos. Hola, yo soy Ana. Hola, yo soy Camila. Hola, yo soy Eduardo y esto es Política de Canasta. Nos iluminaban un millón de luces que también volaban. Hola a todos y a todas ahí en casita. Bienvenidos al programa número 30 de Política de Canasta. Me encuentro con mis dos fieles, buenos, conocedores, compañeros de este podcast. Hola, Emilio. ¿Cómo estás, Arlet? Hola, Eduardo. Hola, Arlet, buenas noches. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Quién quiere empezar? ¿Alguien toma la batuta? Yo creo que Emilio trae ¿Sí? ganas, sí. Pues fíjense que hoy traigo chismecito y ando enojado. O sea, yo siempre, ya saben que no me puedo evitar el expresar lo que siento debido a diferentes políticos dentro de nuestro estado. Y hoy en particular quiero hacer Vamos a empezar primero con una predicción que yo dije hace 15 días y resultó ser cierto. Sabemos que en política, como dicen, forma es fondo, ¿no? Yo dije hace 15 días que al parecer el gobierno de Lorena Cuellar se estaba moviendo a favor de Adán Augusto López. Y precisamente el día de ayer o antier, no fue antier, Lorena Cuellar, la gobernadora, invitó a Adán Augusto López a la inauguración del C5, que yo no sé para qué chingados inauguran un C5, sí, para empezar, o sea, por más cámaras que pongas, nomás no agarran a los delincuentes, nomás los tienes, pero en cámara, ¿no? En fin, el punto es que se inauguró y tuvimos al secretario de Gobernación aquí presente para cortar el listón. No sé por qué, porque no es una obra que haya puesto dinero federal, es una obra meramente estatal, pero bueno, hay que hacer la parafernalia, hay que hacer Por lo que se ha dicho, quién sabe, igual y metieron lana. Puede ser, pero, dudo, pero sí, o sea, sabemos que la lana federal está bastante escasa, ¿no? Se está yendo para otros puntos. El punto es que, de igual manera, ese mismo día, si la inauguración fue a las 4 dentro del centro expositor, no es cierto, no el centro expositor, era el Salón Joaquín Cisneros, el que está al ladito. Hubo un evento en donde el secretario de Gobernación, junto con gran parte de la cúpula de Morena en Tlaxcala, entre ellos el cuñado de la gobernadora, a ver si no me desaparecen o me matan o aparezco yo en cachitos mañana por decir esto, estuvo presente y se dice que es esta persona quien está moviéndose a favor de Adán Augusto López. Ahora, era algo que yo ya había estado mencionando, sin embargo, vemos ahora, hoy, que esto se está haciendo realidad. Entonces no sabemos a qué está jugando el gobierno o el partido, pongámoslo el partido, ¿no? Sí, el partido. Para que no desaparezca yo. El partido no sabemos a qué le anda jugando. Si a estar a favor de Claudia Sheinbaum, como lo había estado haciendo la gobernadora durante los últimos 2 años, abrazándose con la jefa de gobierno, expresando su apoyo, no apareciendo en el evento en el que estuvo el secretario de Gobernación, y entre muchos otros eventos en los cuales ha estado la gobernadora junto con la jefa de gobierno, porque de hecho hace como 8 meses la trajeron al centro, el recinto ferial de Santana. No sé si vieron en algún momento ese evento. También ahí estuvo la jefa de gobierno, se movilizó el gobierno a favor de Claudia Sheinbaum, pero ahora vemos que ya no es así. Entonces no sabemos si está jugando a hacerle el doble, la doble jugada, al ver qué tal que si es él, uno nunca sabe, o lo que muchos dicen es que haya recibido órdenes de arriba, decir, no, pues es este. Ahora, estamos viviendo en un fenómeno en donde Morena, todo mundo cree que le dieron órdenes de arriba. O sea, si tú vas con la gente de Claudia Sheinbaum, te va a decir, es que a mí ya me dieron la orden que es Claudia. Si tú vas con los de Marcelo, te van a decir, es que a mí ya me dijeron que es Marcelo. Si tú vas con todo mundo, te va a decir lo mismo. En fin, esta es una de los chismecitos que yo traía desde hace 15 días que resultó ser cierto. No lo sabemos de manera política, pero al menos, como lo repito, forma es fondo. Y pues así fue recibido entre gritos de presidente el secretario de Gobernación en estos días pasados. Ahora, me gustaría también ponerles otro tema sobre la mesa. La batalla por el Senado de la República, al menos en nuestro estado, está que arde en nuestro estado. O sea, tenemos a 3 principales personajes ahí
intentando luchar por este Senado. Yo veo a una persona que ya lo debe tener amarrado nada más por decir quién es su esposo, y digo, sin menospreciar quién es como mujer esta persona, pero debemos aceptar que su esposo tiene gran peso dentro de la cúpula de Morena, y al no tan funcional secretario de Educación, al mucho menos funcional secretario de Gobernación, y claro que sí, a la diputada Dulce Silva. ¿A qué punto quiero llegar? Que de repente desde hace una semana y media, me he percatado que los alrededores de las autopistas, bueno, carreteras, calles principales, avenidas principales de Tlaxcala, hay algunas bardas que dicen, si te preguntan en la encuesta, Claudia es la respuesta, ¿no? Y junto al ladito, algo que dice, Dulce Silva, siempre por Tlaxcala. A ver, primeramente, ese fue el lema que usó Dulce Silva, y aquí quiero reconocer un error, porque en su momento, les doy derecho a que me peguen, me critiquen o demás. Yo estuve a favor de Dulce Silva cuando quiso ser candidata a gobernador. Y les voy a decir por qué. La figura de un outsider, que es esta persona que viene a lo mejor de ser empresario, alguien que no estaba relacionado con él para nada en la política, entra dentro del rubro político, no es mala idea. Funcionó en su momento con Donald Trump. Que si es criticable o no, con no Fox sé. en México. Con Fox, precisamente, que también venía del sector empresarial y que en gran parte su gabinete eran empresarios, funcionaba, ¿no? Funcionaba para atraer votos y para que no fuera alguien de siempre. Y en su momento yo dije, no se me hace mala idea. Grave error, ahora lo reconozco y sé que no es para nada una gran opción Dulce Silva dentro de las boletas en Tlaxcala. No sé cómo vaya a estar en el 2024, pero lo que sí me gustaría pedirle a los diputados y demás personas que tengan cargos públicos, porque hasta incluso he visto unas bardas ahí pintadas que dicen H&M, digo, no sé qué quiere decir H. Es una marca de ropa. Sí. Sí. Pero cuando vienen en negro y guinda, no sé qué quieran decir H&M. Es el new branding que le dicen. Justamente. Sí. Entonces, ¿a qué punto quiero llegar? Uno, preguntarles qué opinan acerca de esto de el apoyo que le ha dado aparentemente así sobre la mesa el gobierno a la corcholata de Adán Augusto, y en un segundo plano preguntarles qué opinan de que nuestros servidores públicos no hagan transparentes las acciones que llevan a cabo dentro de nuestro estado. ¿Cómo qué? Como el pintar las bardas. O sea, yo sé que la diputada Dulce Silva es empresaria inmobiliaria, yo sé que también su familia es dueña de una gran empresa que se dedica a productos cárnicos, pero ¿realmente ustedes creen que salga de su sueldo el pagar todas esas bardas? O sea, eso es lo que me gustaría llevar. O sea, me gustaría que los diputados, todo servidor público, haga transparente el dónde se está destinando todo este tipo de cosas, que es más que obvio. O sea, la gente no por buena onda va y pinta a favor de Dulce Silva. O sea, nadie va a sacar de su bolsillo. Ni con el mismo diseño, ni con la misma frase. Exactamente. O sea, en su momento, porque yo he visto campañas ahí de cerca, y al menos para el 2016, un rótulo de ese estilo te costaba 400 pesos. O sea, ponle tú que con la inflación cuesten 600, 650. Ahora, cuéntale cuánto sale. ¿Alcanza el sueldo de un diputado para tantas bardas? Probablemente un diputado sí, pero el problema es por qué un diputado está pagando eso. Y entendido el sentido de si es con su salario, pues lo puede hacer. No sé qué tanto está infringiendo el tema de la veda electoral, ya no solo para los comicios que van a cumplirse este domingo, sino para de cara a 2024. Porque pues tengo entendido que en la semana, no sé si fue el INE quien llamó la atención a Marcelo, a Claudia y a Adán, de que ya no pueden estar haciendo ese tipo de mítines, de reuniones, porque ya parecía pues, lo que es campaña. Ya ni siquiera pre-campaña, es campaña como tal y vulgar. Entonces, me gustaría saber qué opinas, Arlet, pero yo pienso que si es a través de la herramienta de la transparencia, claro que tenemos derecho. Y si es a través de la herramienta del cuestionamiento social hacia una figura política, es ¿y por qué estás apoyando a Claudia? Y segunda pregunta, ¿qué tipo de votaciones dentro del Congreso ha hecho que de alguna manera nos pueda hacer pensar que ella también es interés en Tlaxcala? Me gustaría hacer un pequeño paréntesis, pero si es Dulce Silva siempre por Tlaxcala, duda diputada, ¿por qué se casó usted? ¿No se casó en Puebla o en Ciudad de México? Ciudad de México, ¿no? Bueno,
no sabemos No si fue siente invitado, exacta, la verdad. pero en Tlaxcala no fue. Entonces, si ha sido siempre por Tlaxcala, ¿por qué no se casó usted en Tlaxcala? ¿No? Que tal vez O sea, ¿de dónde salió de repente tanto amor al pueblo? De Sí. Tlaxcala, ¿no? ¿No será nada más una herramienta política? incluso que, tal vez pues, cada quien decide dónde casarse. Santiago Nieto se casó en Antigua Guatemala Bueno, y ahora pero está vamos- trabajando como secretario en Pachuca, ¿no? Bueno, es en Hidalgo. procurador. Ajá. Entonces, no sé, pero objetivizar el debate en de qué está haciendo con el recurso público que ella maneja, porque Claro. como sabemos, los diputados manejan cierto, digamos así, como bono o como fondos Sí. para promover ya sea dentro de su propia circunscripción o para proyectos más grandes. Claro. Es que justo estaba buscando, no sé si se acuerdan, hace unas semanas yo estaba diciendo una noticia, pero la verdad estoy bien, como que se me fue la onda. No sé si fue Dulce Silva la que legisló como o La que hizo fue una al- propuesta. A la ONU. Ajá. Ilústrame. Ah, no, entonces no, porque yo platiqué una sobre, no me acuerdo si fue No, Diana Torres. violencia vicaria o si fue sobre, no, pero creo que sí, violencia vicaria. Sí, pero no fue Dulce Silva. No, Fue- entonces ya valió. Yo quería defender tantito al diablo, pero no, ya valió. Fue Diana Torrejón. Sí, en el comercio local. Ajá. No, es que entonces sí, como dice Eduardo, o sea, la pregunta es ¿qué ha hecho por Tlaxcala para que entonces salga a hacer su pre-campaña, que también, como lo dices, Sí. ya es una campaña bien directa? Y al mismo tiempo, ahora con la y que también me parece como muy importante la parte de la transparencia que ustedes mencionaron, en eso comparto completamente la idea. Luego vamos a la parte que mencionaste sobre las bardas, que yo veo, la verdad, o no sé ustedes, cada vez más bardas de Adán Augusto que de Claudia. O sea, porque antes era la coletita, bueno, este perfil que se ve de Ajá. Claudia en todas las paredes y en todos, debajo de los puentes también me acuerdo mucho. Y ahora veo menos de esas pinturas o de esas bardas, pues, y más de Adán Augusto. Entonces también yo tengo la pregunta de qué está pasando y qué está pasando obviamente con Lorena para decir pues con cuál me voy, ¿no? O sea, con cuál apoyo, a cuál apoyo. Pero sí efectivamente se ha visto más apoyo hacia Adán Augusto ahorita. Entonces, no sé también si yo igual el podcast anterior lo decía de que, o sea, yo siento igual muy abierta a críticas, que ya se sabe, pero o sea, a lo mejor no ha sido como la orden directa, que no lo han dicho como tal, o que no se le han comunicado a Lorena, pues porque efectivamente no se le han comunicado, porque está entre tantito me voy con Claudia y tantito me voy con Don Adán. Yo siento que arriba ya se sabe, igual, o sea, yo igual abierta a críticas, no sé qué opinan ustedes, pero igual, o sea, al final, pues Lorena, como cualquier político lo haría, o sea, como cualquier gobernador, pues va a apoyar al que o a la que más le convenga, ¿no? O a lo mejor a la que le digan desde arriba. Entonces también está como esa cuestión, a ver a quién, al final, por quién se deciden. Espero que por quien sea al final, pues no sea lo mismo. Justamente mi noticia ahora va sobre el gobierno de Lorena, o sea, otra crítica bastante fuerte y bastante preocupante hacia su gobierno. Y espero que a nivel, pues esto nacional, no sea lo mismo, que al final pues siempre es lo mismo, la verdad. O sea, cambian de caras y de partidos, pero no cambia la situación de violencia extrema que estamos viviendo, la situación de pobreza y de todas estas como problemáticas que nos afectan a todos y a todas en Tlaxcala y a nivel nacional. Entonces, pues sí, esperamos que la o el candidato que se decida al final, por parte de, o sea, porque aparte no es solamente candidato y candidata, pues que en general es de un partido, ¿no? Sí. O sea, es de Morena. Entonces, pues a ver quién sale ganando, ¿no? Mira, a mí me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Y es que de repente vemos más bardas de Dan Augusto porque hasta son cínicos. O sea, de verdad, son capaces de borrarse entre ellos las bardas con tal ¿sí? de... Sí, mira, te voy a poner un ejemplo. En el periférico a Puebla, por ahí de hace como unos 3-4 meses, tú veías todo el favorito de las madres solteras, Marcelo. Vamos todos con Marcelo, los jóvenes con Marcelo, las mujeres con Marcelo, todo mundo. Y tú pasabas todo el periférico y todo era Marcelo. De repente llegaron hasta a borrarse y le pusieron encima, es Claudia la de AMLO, así como si se estuviera haciendo Sí, un sí, objeto sí. Claudia. Se empezaron, así ya sabes, con la silueta y todo. Y de repente llegaron otros rotuladores, le pasaron cal encima,
pusieron ahora es Adán Augusto, tanto que hasta vemos hasta enfrente de Angelópolis, en cualquier lugar que no solamente está prohibido, sino que hasta se ve mal. Bueno, siempre les va a decir claro. mal, ¿no? Pero así, o sea, ha pasado así, o sea, Sí, son tan sí. cínicos que hasta se borran entre ellos los barros. Eso es una competencia ahí de pinturas, ¿no? Sí, De a ver quién. real, en Tlaxcala es lo mismo, así se la han Sí. estado. O sea, ahora ya vemos que, oye, sí es cierto, ¿y quién estará apoyando a Marcelo? Porque de repente también veo con Marcelo sí por allá. Es justo lo que quería comentar. O sea, dentro de este tema tan, digamos, carnoso, por decirlo de alguna Debatible. manera, debatible, con tantas aristas, también hay que cuestionar. Lo que nos estamos dando cuenta es que la política local se está gestando a partir del modelo centralista que tenemos. O sea, literalmente nuestras figuras políticas, nuestros senadores, diputados locales y federales, presidentes municipales, incluso la misma gobernadora, están haciendo todo su speech político y toda su narrativa política montado en una de estas tres bestias legendarias, que sería Adán, o es Claudia, o es Marcelo. Entonces, a mí me preocupa mucho que cuando llegue, quien sea que llegue, porque primero hay que llegar a las elecciones, ¿no? Pero una vez que se decide ese tipo de candidatos, ¿qué va a ser de Tlaxcala? Porque si ahorita nos damos cuenta, Tlaxcala, el poco dinero que justo tú hablaste acerca de las obras, pues no está llegando. Entonces, a mí sí me importa más que sea quien sea, tenga su consideración que Tlaxcala es un estado propio y que tienen que tener la capacidad de manejar el recurso federal, porque pues nosotros dependemos en más del 90% del ingreso federal. Entonces, que no esté llegando ese dinero simplemente hace que lo hayan haciendo gobernadora se esté quemando, porque no está haciendo cosas muy importantes, pues, Sí. o sea, está haciendo cosas bien, el C5 es uno de ellos, pero cuando son obras como que se llegan a requerir un poco más, ¿no? No sé qué opinan acerca de esto. Sí, o sea, también me parece que, por ejemplo, estaba ahorita pensando en que dijiste sobre Claudia y sobre Marcelo y sobre Adán, como que parte de sus campañas también ha sido como muy importante, por ejemplo, lo del concierto de... Sí, de Rosalía. Sí, o sea, a mí me parece de verdad, creo que la parte más cínica de su campaña, o sea, porque en los boletos, no sé si les había platicado, de que en los boletos de... Ay, se me fue el nombre de la Rosalía, perdón. Ya me acuerdo más de Claudia que de la Rosalía. Tenía en el boleto, no sé si la frase o solamente el nombre de Claudia. Entonces, Claudia, ¿no? creo que sí. Entonces, o sea, parte de sus campañas es tan masivo, o sea, porque a mí eso me pareció un gran acto como de, sí, de campaña, o sea, de promocionarse a ella misma y de entonces saber, o sea, como dar a entender que el concierto fue patrocinado casi por ella y que entonces jala a muchos jóvenes y en este sentido la campaña y la promoción y como toda esta atracción pues va hacia ella, pero al mismo tiempo pues es parte de una pre-campaña que no se debería estar haciendo, ¿no? O sea, que de verdad, pues igual, o sea, todos los recursos y toda la inversión que se destinó a ese concierto, pues ¿de dónde? O sea, y como dicen, la transparencia es parte fundamental de todo este tipo de políticos y políticas, y que a mí me parece bastante cínico esos actos. ¿Vas a concluir tu nota? Pues creo que está de más que como ciudadanos tengamos este pensamiento de exigirle a quienes son nuestros servidores públicos y que transparenten sus recursos públicos. No se los digo como sueldos, o sea, lo que hagan los diputados con los 95,000 pesos que ganen por misa para empezar por el arco de triunfo, pero sí con ese recurso que reciben y es decir, de dónde está saliendo el dinero para precisamente hacer pre-campaña a favor de un candidato que además es ilegal. Ahora, no es tan ilegal porque tienen por ahí un vacío legal dentro de la ley electoral, porque dice que no debe expresar, o sea, no debe decir expresamente llamar al voto. Y ya una vez que no lo estás haciendo... Sí, pero... No, claro, es más sí, que obvio. sí. Pero si tú te vas de repente con una rúbrica y con otra, puede estar cumpliendo 9 de 10 tachecitas, pero si una no coincide, pues no puede, ¿no? También es parte de un sistema electoral muy laxo que tenemos, Claro. y que a pesar que pues, hace unos meses, que rápido pasa la sociedad, ¿no? Hace unos meses era, no, el INE, que no sé qué. A ver, el INE, lo que dijimos de la Corte en su momento, son instrumentos, si bien con carácter propio,
que tienen una capacidad de ser perfeccionados aún más, o sea, son perfectibles. Claro. Y él, en ese sentido, el INE muchas veces es muy laxo con sus leyes, bueno, con sus propios reglamentos y con sus explicaciones. Sí. Llega a ser muy tardado, llega a ser un poco pragmático. Entonces, en ese mismo sentido, yo creo que a nadie nos caería mal que la ley contra de las precampañas o que regule este fenómeno diga expresamente que no se puede ni siquiera hacer mención de un candidato De un nombre. pública. Ajá. O sea, porque es más que obvio, ¿no? O sea, Ya yo pondría expresamente en una ley, no nombres, no siluetas, Ajá, no ni imágenes colores, relacionables, sí. ni colores que hagan referencia al partido político, ¿no? Sí, porque es justo, volvemos a lo mismo, la antigua maña de hacer un libro, hacer entre comillas, sí, y poner Armenta, o sea, Armenta enorme y luego litio MX. Entonces, no. O, mira, te voy a poner otro ejemplo, que diga, Marcelo, el Camino de México, Ajá, y su nombre, ¿no? Y que diga, presenta, sí, aquí en chiquito, ¿no? sí. Que diga, editorial fulana de tal, así chiquito, es que ni lo ves. Tú lo único que estás viendo es que Marcelo es el Camino de México y que además está Ya. bien bonito y guapo y hace buenos TikToks. Bueno, es que no lo has visto en persona, te lo juro que es guapo. Ay, no. O sea, No, vele no, no. los ojos. No crean en su criterio. Antes de que Enamora. Emilio se dé Sí. un quemón a nivel estatal, Sí. Ajá. pasamos, no sé si quieres tú o yo. Sí, no, si quieres yo, Va. porque justo va relacionado con el gobierno de Lorena y es algo que a mí me parece bastante grave. Voy a leer la nota, dice, reportes de desapariciones aumentan 692% en Tlaxcala desde que inició el gobierno de Lorena hasta la actualidad. Entonces, no solamente hablamos de la desaparición como tal, sino también hablamos de más problemas que hay al fondo, que es violencia feminicida, porque los reportes de desapariciones fueron más de mujeres que de hombres. Okay. Hablamos de delincuencia organizada, hablamos de delincuencia como tal, de delitos como robos, asaltos, todo ese tipo. Y que al mismo tiempo también habla de las malas acciones, no solamente de Lorena, sino también de todo el gobierno de esta administración. Porque entonces, o sea, es que a mí me parece de verdad muy grave, y justo estoy llevando una materia de derechos humanos, y la desaparición de personas va más allá de solamente lastimar a la víctima, a veces ojalá sobrevivientes, pero pues más a las víctimas, sino también a su familia. O sea, es una violación terrible de los derechos humanos, y sobre todo vamos más allá a lo mejor del derecho y de los derechos humanos. O sea, vayamos a entender a las personas más bien que le son, pues sí, o sea, que toman a sus familiares, y que más, o sea, a mí me enoja más el tema del machismo y el tema de la violencia feminicida, porque justamente, como les digo, o sea, los reportes de las mujeres que desaparecieron son mayores que de los hombres. Entonces, luego pues también nos encontramos con lamentablemente con estas notas de, el primer día es la alerta Amber a lo mejor, y al segundo día es ya se encontró el cuerpo. Entonces, es bastante preocupante, y aparte es un 600, ¿qué les dije el número? 692% el aumento. O sea, de 2019 hasta la fecha es muy alto. O sea, pasaron 4 años en la que no solamente no se duplicó ni se triplicó, o sea, 6 veces el registro de las desapariciones en Tlaxcala, y que, como les digo, al mismo tiempo habla de bastantes problemáticas al fondo que tenemos en este estado bastante inseguro. Y sí, que pues lo del C5 a lo mejor es un paso, pero que pues con esta cifra tampoco es muy demostrable o muy no es muy beneficioso que se estén implementando. Y también creo que la vez pasada Kiara hablaba sobre el uso de un recurso, creo que se les brindó como un presupuesto creo que fue cuando no estuvo Emilio, no sé, Eduardo Emilio, pero sí, ¿no? Sí. ¿Cuál de los dos? ¿Estuviste? Es que ninguno de los dos estuvo. En aquella ocasión cuando no estaban conmigo. Sí, es cierto. Sí. Bueno, después de esa traición. Pero bueno, hablábamos de un presupuesto que destinó, creo que fue que era la que hablaba, a la cuestión de seguridad por parte del gobierno de Lorena. O sea, se le destinó un presupuesto, y justo hablábamos que no solamente va hacia las cámaras o hacia todo este tipo de implementos tecnológicos, sino también tiene que haber una estrategia de seguridad mucho más fuerte que deben estar implementando. Entonces, sí, ¿a ustedes qué les parece ese tema de la desaparición?
A mí, a ver, la cifra es muy alarmante. Ujú. En porcentaje es bastante alarmante y me parece que en cuestiones contables, es decir, casos individuales, supongo que son mínimo miles, ¿no? Sí, déjame darte la cifra. Mira, se registraron apenas 66 personas, no miles, pero mira, ahí va. Del 31 de agosto de 2019 hasta la misma fecha del 2021 se registraron apenas 66 reportes en el 2019. Y en el 2021, por ejemplo, se contabilizaron en el mismo periodo de tiempo 523 reportes. Ok, pasamos de decenas a cientos. Sí. Lo cual es alarmante. Sí. Claro. Y honestamente creo que tenemos que empezar a hacer de la narrativa y de las ideologías con las cuales llegan los gobiernos pues su moneda de pago, ¿no? Porque yo me acuerdo mucho que Lorena, cuando estaba en campaña, mencionaba mucho esta parte del feminismo, de las mujeres, de la participación, de la inseguridad. Tanto es así que hace unos meses nos tocó informar acerca de la creación de las patrullas de género. Entonces yo creo que es importante de una vez por todas como poner bien el dedo sobre la llaga y decir, a ver, está pasando esto por esto y por esto. Sí. O sea, la violencia se ha disparado, sí, tal vez a nivel nacional, pero en Tlaxcala de alguna manera se debe contener. O sea, el caso de Tlaxcala capital, creo que va por su 5º jefe de policía, una cosa así. O sea, es alarmante el hecho de que no tengamos la certeza, ya ni siquiera de nosotros mismos, o sea, que a veces, muchas veces la queja, sino de quién es el que está ahí enfrente y por qué no está haciendo nada. Claro, mira, ahora la realidad es que a mí me preocupa desde el hecho en que las dos instancias de gobierno que deberían estar trabajando juntas precisamente para prevenir este tipo de situaciones no están funcionando. Estamos hablando de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría, que de repente te pones a analizar qué ha hecho la Procuradora a lo largo de todo este tiempo. Lo único que ha hecho es ponerse un permanente. Perdón, pero es la realidad. No ha dado los resultados. ¿Y por qué no se ha hecho nada de decir, ¿sabes qué? No estás dando resultados, vámonos? O sea, ese también es otro gran dilema. Ahora, veíamos, y tú podrás decir, ay, es que la prensa conservadora. No, o sea, el reportaje que hace un par de meses sacó Latinos, no sé si lo vieron, en donde hasta incluso la misma Procuraduría le decía a las madres, a los familiares de las víctimas, no, mejor no denuncies, ¿para qué? O les ponían trabas para no abrir carpetas de investigación. ¿Esto con qué? ¿O por qué? Una, ¿por complicidad o por flojera? Decir, ¿sabes qué? Hay que flojera andar investigando, que flojera, o por complicidad. Que flojera hacer mi trabajo. Exactamente. Entonces, ¿en qué momento nosotros como ciudadanos debemos exigir? O sea, ¿por qué más bien? O sea, ni siquiera es el que debamos, es el por qué deberíamos, cuando de facto las instituciones de seguridad pública deberían estar funcionando de manera correcta. ¿Por qué los ciudadanos debemos exigir que se nos den instituciones de calidad cuando debería de ofrecernos este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que lo que sí debe de existir es completamente una reestructuración de toda la Procuraduría. Porque de repente entras a la Procu y te das cuenta que es todo un sinnúmero de corrupciones detrás de. O sea, es pésimo nuestro sistema de procuración de justicia. O sea, ya no hablemos del judicial, ¿no? Ya hablemos del que se supone debería estar buscando al que cometió el delito, al que se supone debería estar abriendo una carpeta de investigación. O sea, creo que desde ahí deberíamos empezar, desde evaluar a nuestros servidores públicos y decir qué es lo que has estado haciendo, qué nexos o qué relación tienes tú con quien está al frente del ejecutivo como para estar ahí, Claro. Porque de repente te das cuenta que estos perfiles no son gente ni que haya estudiado ni demás, y lo vemos en otras instituciones. Deja tú la Procuraduría, pone tú que la Procuradora sí sea estudiada y lo que tú quieras, pero de repente te vas a otras instituciones y te das cuenta que es la persona que estaba acomodando las sillas en la campaña, y no es solamente de apenas, es de siempre. Claro. Siempre han sucedido este tipo de cosas. Entonces creo que como ciudadanos nos toca precisamente, lamentablemente, tomar esta parte de exigir a las autoridades que hagan su trabajo. Es muy lamentable porque deberían, pero creo que llega a un cierto punto en donde los ciudadanos nos toca exigir que las autoridades hagan su trabajo. Sí, y ¿tienes algo más que compartir?
que justamente, como lo decías, no solamente con el jefe de la policía, sino también con el secretario de seguridad, que vimos que por un tiempo ni siquiera teníamos secretario de seguridad. O sea, estuvo ahí como entre que elegían a uno, entre que elegían a otro, y pero al final se tardaron bastante en elegir. Se tardaron porque no tuvo que haber pasado ni un día en el que tuvieron que ya tener al siguiente secretario o secretaria de seguridad, y no se tuvo. Entonces, también, o sea, aparte de esta deficiencia en el área administrativa del gobierno y de las instituciones, que pues puede contar como parte de estas fallas administrativas, pero me refiero a la actuación de la policía, o sea, a la conducta policial, o sea, cómo llegan a la escena en donde sucedieron los hechos. O sea, también cuenta mucho porque mucha parte o mucho tiene que ver como el cómo actúan los policías, la corrupción que hay en este tipo de casos, también la ignorancia o el como de que no, o sea, lo dejan pasar o dejan pasar esos reportes, las carpetas de investigación están a un lado, o sea, entonces tiene mucho que ver desde los policías, o sea, desde estos primeros como agentes que están en contacto con el hecho, con las desapariciones, hasta el secretario de seguridad y hasta obviamente la propia Lorena. A mí me gustaría hacer un pequeño Adelante. paréntesis, sí, chiquito. Primero, a mi juicio, las patrullas de género son puros paliativos. ¿Para qué necesitas una patrulla rosa? Nada más para que esté pintada de rosa. Y eso, a su vez, se me hace un estereotipo terrible. Segunda, creo que uno de los problemas más grandes, o sea, supongamos que tenemos una policía capacitada, pero uno de los problemas más grandes que yo creo que hay para la procuración de justicia es que los policías no tienen absolutamente nada que ver en temas de investigación del delito. O sea, el policía nomás llega a echar balazos y a cubrir, pero no tiene, por ejemplo en Estados Unidos, no tiene ninguna facultad de investigación como exclusivamente lo tiene el Ministerio Público, que no tuvo de primera mano el contacto con el delito. Entonces creo que eso es algo que debería cambiar en nuestro sistema. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron, pero también me gustaría agregar algo. O sea, siempre hemos quedado en este debate de la falta de la profesionalización dentro de los servidores públicos, ya sean poder legislativo, ejecutivo o judicial. Yo creo que cada vez es más alarmante el hecho de ir a tocar, y pues, como lo dijo Emilio con ese reportaje, que te digan, no, ¿para qué metes tu carpeta de investigación? No, es que nos damos un buen... O sea, ya pasar de esta falsa noción, no, sí podemos, somos capaces, trabajamos, de plano, ¿sabes qué? Nos vamos a tardar un buen, no vale la pena que lo hagas. O sea, es como, quiero pensar que todas las personas que estuvieron en esa condición de buscar esa ayuda, que tienen todo el derecho a buscarla, que les dijeron, ¿para qué? O sea, mejor ya resígnate, X. O sea, imagínate de qué manera y con qué cara le vas a decir a una víctima, ¿sabes qué? No vale tu caso, ni lo presentes. Sí. Entonces, a mí sí me preocupa que de repente salen noticias, pues de esta publicidad que se compra, que es, certifican y catalogas a no sé cuántos trabajadores, y no sé cuántos trabajadores. Entonces, de nada sirve que nos digan que están certificando y actualizando, modernizando y capacitando, cuando los que tienen que estar ahí ya tienen que ser capaces, no tienen que llegar a ser capaces, ya tienen que hacerlo para estar ahí. Sí, que tienen que conocer también mucho el protocolo de actuación que tienen que seguir, ¿no? O sea, porque de verdad las deficiencias en todo este tipo de abordaje de escena, va a sonar como un cliché, pero escena del crimen o de escena del delito, pues es bastante lamentable. O sea, de verdad los policías, a lo mejor no es que por ellos lo hagan mal, sino que no se les ha dado, como ustedes dicen, la capacitación correcta para poder hacerlo. Justo. Y bueno, no sé. ¿Nada más? Sí. Bueno, pasando a mi noticia, que justo es básicamente la tuya, pero otro momento que pasó dentro de la misma inauguración del C5, nuestra gobernadora viene diciendo desde, me parece que fue 8 de diciembre, igual y me equivoco, pero el primer informe de gobierno que dio la gobernadora, que fue en el centro de exposiciones de la feria, me acuerdo haber escuchado y después lo traje a debate en su momento, creo que cuando grabábamos el libro tú y yo. ¿Te acuerdas que te teníamos unos informes de gobierno? Efectivamente. A mí me tocó un periódico así, en blanco y negro y todo. No, pero a ellos sí les tocó así, un informe bien impreso. Entonces me acuerdo que ella se mencionó, o sea, se autoproclamó. Es que queda mal, pero sí. Se puso como la estrellita de ser el estado más seguro del país. Y en su momento, pues nosotros dijimos, yo creo que es Yucatán, ¿no? O sea, no es como por llevarle la contraria a la gobernadora, pero pues, yo creo que no, sí. Total, pasó esta mentirilla,
me parece que lo volvió a mencionar en algún meeting más. Y ayer o hoy, cuando fue el recorrido por el C5, ella vuelve a decir esto, que somos el estado más seguro del país. Entonces Adán Augusto, quien como sabemos estaba ahí en el recorrido, dijo que no se podía permitir decirle, o sea, darle la razón de que éramos el estado más seguro, sino que era Yucatán. Y tal vez una nota que va a pasar sin más en la historia, pero el hecho de que un secretario de gobernación, que es de los más importantes a nivel de gobierno federal, te diga, no es cierto, en tu propia casa y como en tu evento importante del mes, es como, híjole. Sí. O sea, siento como ese, no rechazo, no hay problemas a nivel federal y estatal, sino a Lorena ya se le está acabando la narrativa. O sea, ella llegó con un apoyo inmenso. Me acuerdo que todavía cuando ganó había como una manta, igual un desplegable que es histórico, ganamos con tantos miles de votos, ¿no? 305,000 votos. Ajá, algo así. Entonces, pues está así como respaldada. O sea, en Tlaxcala en ese momento éramos cerca de 1,400, 1,300, o tal vez menos. Sí, prácticamente uno de cada 4 votó por ella. Está bien. El problema es que tanto apoyo, pasó algo similar con Andrés Manuel. No hay resultados, sino resultados, entonces la propia gente te empieza como a dejar de seguir, se empieza a cuestionar más, pero ya está padre lo que digas, somos el estado más seguro, pero oye, simplemente la noticia que acabas de dar, incrementa 692% me parece, la privación de la libertad, que esa es otra, que te van dividiendo los delitos, secuestro, privación de libertad, no sé qué, para que no sea tan grande. El problema, y me gustaría saber qué opinan ustedes, es Lorena va a llegar a su primera y única elección intermedia, en la que se juega probablemente la presidencia a nivel social más histórica o más relevante de los últimos años. Ella viene de hacer una que otra buena obra, concluir lo que dejó en su momento Marco Mena, empezar el C5, digamos, no tiene nada en su momento como fue Mariano, es decir, sí se ven cambios en el gobierno, al menos a nivel visual. El problema es qué va a pasar de nuestro estado el próximo 8 de junio de 2024, no sé cuándo sea, cuando realmente Lorena vaya a pelear, en el buen sentido de la palabra, su poder político. Porque si ahorita que tiene un dominio absoluto de nuestra Cámara de Diputados, ¿qué va a pasar cuando tal vez la gente le dé la espalda? O sea, ¿qué vamos a ver de un gobierno de Lorena sin el apoyo del legislativo? Pues mira, creo que primeramente esto que hace el secretario de Gobernación se me hace como cuando te invitan a comer una casa y dices, no, pues la sopa estuvo bien fea, ¿no? O sea, este tipo de cosas. Pero bueno, a final de cuentas, creo que está mal contado. O sea, el hablar de que somos, así es el primero, el último, lo que tú quieras, estado más seguro, está mal dicho. Más bien, para empezar, somos el segundo o el tercero. Vamos a ser el segundo, según yo. No es que seamos el segundo más seguro. Somos el menos inseguro. Exactamente, sino es que más bien somos el segundo menos inseguro. Porque a la gente no puedes llegar y presumirle, somos el estado más seguro. Oye, acaban de matar a fulano, por donde vivo acaban de encontrar a 2 cabrones baleados. Sí. Oye, que a 2 personas las hayan encontrado muertas, con signos de violencia, en plena avenida principal para ir a Cuitlapilco, Zacatelco o Tepeyanco y demás. Oye, eso habla muchísimo de tu sistema de seguridad. El que, ¿cuándo fue? No me acuerdo, pero fue la semana pasada, como el viernes, hayan dejado 12 horas a un individuo muerto con signo de violencias en una carretera y que no haya habido ningún tipo de movimiento de las autoridades. Eso te habla muchísimo de cuál es nuestro sistema, de cómo están construidas nuestras instituciones. Entonces creo que desde ese punto de vista, el que las personas sean testigos de todo este tipo de cosas no les hace creer lo que la gobernadora hoy está diciendo. ¿Por qué? Porque son testigos de lo que está pasando. O sea, es increíble. Todavía tú me dijeras, la gobernadora tiene razón, porque yo nunca he visto un solo delito. Yo salgo a la calle sin ningún problema. Ahora mira, también hay un punto bien importante, la percepción de seguridad. Un maestro a quien le envío un gran abrazo, Guillermo Almazán, que es el director de la Academia de Policía del municipio de Puebla, nos decía que la percepción de seguridad tarda años en construirse, pero se pierde en solo un minuto. O sea, cuando de repente sale, que no sé, a lo mejor en tu cuadra, asaltaron a alguien,
De repente te pasan el chisme y ya todo el mundo sale Sí, con miedo. con miedo. Sí. Aunque nada más haya sido uno de los mejor, no sé, 500 personas que viven en esa Claro. cuadra, pongámosle, ¿no? Entonces, sí es algo que el gobierno y la gobernadora en particular, porque no creo que la gobernadora tenga malas intenciones. O sea, yo como persona no hubiera luchado 12 años de mi vida para ser gobernador, para llegar a tener este tipo de resultados. Más bien creo que es la gente que la rodea y también es el que ella debe ser asesorada de manera correcta para tener los mejores perfiles. Es que claro, a ver, si yo te contrato de mi asesor, ¿qué me vas a decir? Que mi peinado está bonito, ¿no? Eso No vas a es decir, bueno. oye Emilio, mira acá, traes acá pues, el almohadazo. No, me vas a decir que me veo bien. No me vas a decir que es Eso el está punto al que haciendo quiero mal, llegar, ¿no? claro. O sea, desde ese punto debemos partir. Pero siento que tampoco la debemos eximir de la responsabilidad. No. O sea, porque al proclamarse, o bueno, al querer ser candidata a la gobernatura del estado, tiene que ella saber que está preparadísima para afrontar todos los retos que de por sí ya viene de consigo Claro. manejar un estado, sobre todo un estado en un país tan peligroso como lo es México, ¿no? Entonces sí siento que mucha de la responsabilidad recae en ella, pero también, como dices, también es la del demás equipo que la rodea. A mí incluso me gustaría como acuñar un nuevo término, porque ven que últimamente está de moda decir no, hay que estar politizados. Estamos pseudo politizados, al menos me da esa percepción en Tlaxcala, que es, sí sabemos quién es quién, no sé qué. Oye, ¿y cuáles son tus funciones? Ah, no sé. Pero Lorena, que no. Ah, cabrón, espérate. A ver, Lorena sí es la cabeza del ejecutivo, fue la que ganó las elecciones, fue la que levantó la mano, tal. Lorena, a través de las personas que ella está designando, o que le pusieron, que ya después es otro discurso más, de nuevo, de fondo, es Lorena tiene que tener el compromiso y la mentalidad de, es que si la caga este güey, la estoy cagando yo, porque este güey es la extensión de lo que tengo que hacer yo. Y así con todos los secretarios que en su momento, yo los suelto así nomás, según iba a haber cambio de secretarios a inicio de año, y ya vamos por junio, y no veo nada. Entonces, mandos medios y esos no son relevantes, que al final pues, un poco sí, pero las cabezas que son las que toman las decisiones, las que en teoría deben ser el diferenciador de cada uno de los institutos, de las secretarías, están quedando de ver. Claro. Y no solo eso, están haciendo quedar mal a Lorena. Sí. Mira, a mí nomás me gustaría hacer un pequeño comentario que me acordé, algo que otra vez me dijo otro profesor, a quien Ok. también le mando un abrazo, la verdad es un amor Ramoncito, pero es Ramón Pérez Prías Saavedra, que dudo mucho que ande viendo esto, pero por si acaso ¿Quién está sabe? viendo, le mando un abrazote. También él fue contralor del municipio en la gestión pasada de Eduardo Rivera, fíjate. Pero bueno, él nos decía algo muy importante, nos decía que la responsabilidad va de abajo, sí, de abajo hacia arriba, pero el poder va de arriba hacia abajo. Entonces creo que eso es algo que le está pasando a la gobernadora. No está sabiendo dar las responsabilidades ni evaluar las responsabilidades, pero sí, todo el poder se concentra en ella y por lo tanto, En ella y su círculo. sí, pero por ende la gente está viendo que Ah, quién está claro. dando los resultados. No es el secretario de Educación, no es el secretario de Gobernación, no es el de Cultura, ni muchos tantos tan ineficientes Sí, sí. que hay, sino que es la gobernadora, ¿no? Sí. Y ahora una parte muy importante que también rescato de lo que dijiste fue la percepción de seguridad, porque a lo mejor como el tema de somos el segundo estado más seguro, no con datos de Lorena porque ella tiene otros datos, pero habría que comparar con el índice de Estado de Derecho qué tal está la percepción a comparación de otros estados, porque a lo mejor es más deficiente o a lo mejor no tenemos, porque como dices, se pierde en un minuto, yo creo que ya está perdida ese minuto pasó hace mucho tiempo, ¿no? Entonces la percepción de seguridad también me parece muy importante para medirla y para ver cómo está en comparación de los datos que manejan los estados y pues sí, que el propio Dan Augusto te haga ese comentario, como dicen, en tu propia casa sí está pues, bastante fuerte. Antes de acabar y pasar a la parte de las recomendaciones, por si quieren ir buscando, si ya tienen las suyas, Yo tengo yo quiero preguntarles a ustedes, en el gobierno de Lorena, es decir, 2021, hacia acá, ¿cuál ha sido para ustedes el momento en el cual se rompió todo? O sea, en el cual fue como, La ¿neta toma de está protesta. pasando esto? Ah, La sí. toma de... O sea, yo si quieren, en lo que lo piensan les digo el mío, que fue cuando pasó lo de, me parece, los normalistas, cerca del recinto ferial, que hay videos donde literalmente parece, no sé, son imágenes fuertes para Tlaxcala,
porque está el convoy, cuando creo que, no sé si murió o tuvo algún tipo de daño cerebral la persona que cayó mal. O sea, en ese momento, más allá de los intereses ocultos o un poco internos que también tienen los propios normalistas, ahí cuando vi esa falta de control, o sea, porque fue como de repente este bombero pirómano que es vamos a echar fuego, ya vamos a apagar, o sea, era como sentir esa falta de control que realmente tuviera tanto Lorena al alcance de cada uno de sus secretarios. Ahí sí fue como, híjole, no sé ustedes. Mira, no, a lo mejor no es como el momento, ¿cómo lo explico? O sea, no es el momento con el que empezó a romper, pero sí el que más como que me ha llamado la atención. Okay. Una es el trato que se les ha dado a los grupos feministas, a la marcha, o sea, de verdad me pareció bastante indignante porque ella tenía su speech como de que no, pues yo voy a apoyar como a los grupos feministas y a la marcha y bueno. Y el otro es justamente el que les platicaba de lo tardado que fue elegir a otro secretario de gobierno, de seguridad ciudadana, porque sí, o sea, para mí fue como una clara muestra de la deficiencia en cuestión de seguridad que tenemos en el estado. Pues mira, el mío va muy ligado con lo que tú decías, pero para mí el punto de quiebre fue precisamente cuando resultó que el secretario de seguridad designado por la gobernadora era un delincuente y al momento de tomar protesta se peló. ¿Qué pasó? Oye, la están buscando. ¿Quién sabe? Ajá. Sí. Yo ya no lo volví a ver. Desde ese punto creo que algo Se quebró. algo cambió dentro del Otso, por así decirlo. O sea, en el momento en el que sabíamos que nuestro secretario de seguridad era un criminal y ya lo estaban buscando porque ya había una orden de aprehensión en su contra y se peló, desde ese momento algo cambió dentro del Otso. Algo se quebró. Excelente. Pues ha sido todo. Pasemos a la parte de las recomendaciones. Emilio, te veo muy entusiasmado. ¿Qué vas a recomendar el día de hoy? Fíjate que precisamente me estaba yo acordando, no sé por qué se me tocaron los tacos, pero me acordé, no sé si lo más recomendado, creo que no, los tacos a pisaco. No, ¿verdad? Que yo me acuerdo, ¿Por qué no sé no? ustedes. Que paradójicamente están en Santana. Pero bueno, a la altura de la... ya me acuerdo cuáles. A la altura de la... ya cambiaron de local, por Sí, cierto. sí, sí. A la altura de la principal, hay esa que sube por Aurrerá, Chedraui y demás. Antes de llegar a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, que está en contraesquina de la Jugarzú y el BBVA, al ladito están los tacos a pisaco. Si ustedes pueden, pídanlos de machitos, pero fritos. O sea, no los hervidos, no, esos están horribles. Pero los tacos de machitos son buenísimos. Los de sesos, a mí me gustan los sesos, no sé A ustedes. mí también. ¿Hay No. suadero? Los de suadero y los de bistec, recomendaría. O sea, los de bistec son una joya, O sea, de verdad, no se pueden parar los de bistec. Si van, pidan como 8 o 9, porque con eso se llenan. Porque son tequillos, pero son muy buenos de bistec. Tacos a pisaco. Excelente. No me acuerdo cómo se llama la principal, pero está en la principal de San. Sí. Y si van a ir, estacionense la que está la que hace esquina, Ujú. porque en la principal pues es un relajo estacionarse en Santa Ana. Depende de la hora, Pues es a todas horas, la verdad. O sea, Sí. Arlet, Mi recomendación es una florería. La verdad no me acuerdo cómo se llama, pero ay, ya no me acuerdo qué fue el chiste que la semana pasada, creo. Fue el cumpleaños de una amiga y le pasé ahí a comprar de rápido sus flores y estaban muy lindas y todo. El precio también me gustó. Es que es una zona de florerías que está enfrente de McDonald's. ya, No me por el acuerdo cómo puente. se llama el... ¿De qué color es? Donde yo los compré, pero es una zona como de florerías y pues como promocionar todas esas florerías a mí me parece bien. O sea, cualquiera que quieran ir, pero es el libramiento de Tlaxcala y luego das la vuelta. Ajá, pasando el panteón hacia la derecha, ¿no? Ándale, sí, por donde íbamos a Lespi y todo eso. Ajá, sí, Justo. sí. Enfrente de McDonald's, del Pollo Feliz, creo es, las farmacias también ahí al lado. Entonces ahí, esa es mi recomendación. Mi recomendación es un Back to Basics, ¿verdad? Cuando fue la despedida del Ivo en la vista. Ah. Sí, no. La despedida. Ajá. Literal fuimos a cenar unos hot dogs ahí de los del cochecito. Ujú. Pero la verdad es que yo soy muy fan de los Leo. Uy, sí. O Sí, sea, sí, sí. ven que hay como una combi así. Ujú. Mi familia, hashtag Team Leo a muerte. O sea, Ujú. pueden pasar los años y yo seguir comprando de ahí. Entonces,
les recomiendo los Hot Dogs Leo, que ya son una gran empresa, o sea, están ahí y luego en las Hay noches de varias fines de combi. semana, ajá, varias hay combi. otras por la calle de los arcos chicos. Ujú. Pero combis, ya son combis. No, No sé si son combis, ¿no? no. Ah, bueno, yo he Son visto. como- Ajá, son cochecitos. Ujú. Ahí, en los arcos pues, pequeños. Antes de llegar a la plaza donde está Santa Clara, Ujú. ahí más o menos se pone a la altura de los Ah, tacos sí, sí, sí. Leo. O sea, recomendación. Tacos o hot dogs. Digo, hot dogs Leo. Perdón, es que se me Sí. antojaron los tacos de pisaco. Y pues ya, creo que ha sido todo. Así es todo. ¿Algún mensaje que quieran dar? Ay, ¿sabes a quién voy a saludar? Adivina. ¿A quién? A Dante. Siempre lo ando saludando. No, yo tenía Sí, rato. Dante. Debes Sí, estar. sí, Sí. Le mando un abrazote a Dante. Siempre nos ve. O sea, de verdad, siempre. Y seguramente, si está viendo esto, me va a mandar un mensaje. Pero bueno, en fin. ¿Tú? Es una persona que aprecio mucho. Saludos a mi maestra de Derechos Humanos, que tampoco creo que esté viendo esto, a lo mejor y sí, lo voy a decir que lo vea. Se llama Carmina y es muy buena maestra. Ahí le mando saludos. Yo le mando saludos a nuestro compañero y amigo Livo. Y sí nos estará viendo. Así es. Probablemente, yo quiero pensar que sí. ¿Tú No. crees que allá en Disney nos está Ojalá que No, sí. hombre, anda en la magia. Y si nos está viendo, que nos manda una foto para ponerla aquí. en el No, que próximo nos mande capítulo. una taza o algo así. Que nos manden Que una nos- figurita de él aquí para Sí, ponerlo de que- mini Livo. Ay, Alguien que te quiere te trajo esto de Disney. Y ya. Muchas gracias, Ale. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Emilio. Gracias. Gracias a ustedes por sintonizarnos una semana más. Espérense a cosas nuevas, novedosas. Esperemos que ahorita en verano tengamos tiempo. Sí. Y si no, pues gracias por su apoyo. Hasta luego. Gracias. Adelante, señor director. Vámonos.